Nos vamos con la noticia del día, el secuestro de los militares colombianos por parte de las disidencias de las FARC. Nos atiende el doctor Camilo González, quien ha venido tratando de buscar un escenario de diálogo e inclusive aceptando por parte del gobierno nacional un cese al fuego bilateral. Obviamente, doctor Camilo, no se entiende un cese al fuego bilateral con secuestro. Gracias por atendernos, doctor González. Muy buenos días. ¿Y cuál es el paso que sigue del gobierno ante esta situación con los militares secuestrados? Sí, muy buenos días, Julio. Pues en realidad la atención a la situación allá en San José, en estas veredas, pues no está siendo responsabilidad de la mesa de nuestra delegación. Pero sí, por supuesto, tenemos una relación con la zona, porque pues venimos trabajando con las comunidades y también con los del Estado Mayor que tienen actividades allí. Por ello le puedo decir la información, se entiende yo la responsabilidad en la solución inmediata, pero sí pues la necesidad de ayudar. Lo primero es que la información que da el alcalde de San José, creo que usted ha hablado con él, es que las personas que frenaron el avance de la unidad militar de los 100 soldados hace 3 días, terminaron que se dirigía pues en esa zona hacia Cachipamo y por ahí esas veredas. Pero fueron 500 campesinos que están identificados según informe del propio alcalde como guardias indígenas y representantes de juntas comunales. Ellos han firmado un documento suscrito por 94 juntas de acción comunal y por 5 núcleos que representan nuestras 40, cerca de 150 juntas de acción comunal, que están pidiendo que no se convierta esa zona en zona de operaciones de guerra y que se mantengan el distanciamiento entre la tropa y los del Estado Mayor que frecuentemente o que de manera pues recurrente y desde hace muchísimo tiempo han circulado por ese sector. Entonces están pidiendo que operen mecanismos de distanciamiento, de verificación, y que pues se apliquen una serie de criterios para evitar que se vuelva zona de choque donde la población quede en la mitad. Yo creo que esa es la primera cuestión, digamos que por eso no es una confrontación entre el ejército y unas unidades de fuerzas irregulares o ilegales, sino que allá está mediado por unas organizaciones que son reales, ¿no? Sí. No son, digamos, guerrilleros disfrazados de civiles, no son campesinos de carne y hueso. Yo me he reunido con ellos, hemos estado reunidos en Concordia, en Puerto Rico, y tenemos un proceso para transformaciones territoriales con participación de esas organizaciones. Por eso nos importa que esto tenga una solución pronta, que parece que, según me informaba anoche a las 10 de la noche, hoy en la mañana eso va a tener una salida. No, y sin duda uno tiene que reconocer también, doctor Camilo, que al margen de que sean organizaciones campesinas, pues es una zona en la que hay presencia de las disidencias de las FARC. ¿Usted ha dialogado con los integrantes de esa delegación y les ha puesto en conocimiento que, de acuerdo con las palabras del ministro, si esta situación no se soluciona esta mañana o en muy poco tiempo, el cese al fuego con ese grupo está en riesgo? Pues por supuesto que le hemos informado y le he transmitido las palabras que más son públicas del señor ministro, ¿no? a los de esta organización armada. Ahora, ellos no han respondido y los campesinos lo que han dicho es que no tenemos por qué considerar que ellos son títeres de un grupo armado, que ellos están en ese territorio pero que representan a campesinos. Y que por lo tanto el diálogo no es con el grupo armado, sino con ellos. Eso es lo que nos han dicho. De todas maneras, como pues por supuesto sabemos que hay una influencia, hay interrelaciones, hay historias, que es que esta zona es una zona en la cual las FARC, antes de la dejación de armas, estuvieron durante 50 años. Y allí hay una red de organizaciones sociales de viejos colonos, de esos que son parte de la historia de este país, ¿no? Que tienen la paz. Hemos estado reunidos con ellos, están hablando de proyectos productivos, de presencia de la institucionalidad. Hemos ido a todas estas reuniones, nos hemos reunido con centenares, con miles de campesinos de esta región. Nos hemos reunido durante estos meses precisamente para buscar esa relación
de la base social con la institucionalidad, con la inversión. Hemos ido con la policía, hemos ido con el ejército, con generales de la República, ha habido diálogo en ese territorio. Por eso yo creo que esto tiene que ser manejado, pues entendiendo de que se trata del proceso para llegar a las zonas donde el conflicto tiene historia de décadas, pero llegar con una lógica Señor de paz Camilo, también. pero nadie está diciendo que la población civil son títeres o algo. Se lo digo es porque las propias fuerzas militares están diciendo que la gente estaba siendo extorsionada y de hecho las estructuras de Calarcá citaron ese día a la población para que les pagara extorsión y la tropa militar estaba adelantando esa operación precisamente para evitar el pago de extorsión que está disparada en ese departamento, pero también en el Meta. Y nadie está diciendo que los pobladores están siendo títeres, pero sí están siendo presionados por las disidencias de las FARC y no lo dice la W, lo dicen las fuerzas militares, señor Camilo. Sí, mire, yo le cuento esa anécdota, cómo pasó. Nos enteramos, estamos reunidos precisamente en una mesa de trabajo con el señor Calarcá y con otros de los mandos de los frentes de esa zona, cuando conocimos una boleta firmada por un tal Alexis que estaba citando a todo el comercio de San José del Guaviare a un sitio llamado Puerto Nuevo, diciéndoles tienen que presentarse para que pues para hablar de sus asuntos económicos en un lenguaje pues aparentemente muy suave, pero que todo el mundo sabe que es una convocatoria a todo el comercio de la capital de un departamento para que vayan a presentarse ante un señor armado a comprometerse con cuotas y con extorsión. Le llamamos la atención y le dijimos que pues eso era ya, pasaba todos los límites y que por supuesto era completamente inaceptable. Ellos dieron la orden al señor de ese ya Alexis que suspendiera y eso fue comunicado directamente por el gobernador del departamento a través de los medios de comunicaciones el día 25 de julio. Y se suspendió, por lo tanto, esa situación. De la misma manera, les hemos dicho que esa escalada de desacción o de extorsión, como se quiera denominar, pues algo completamente inadmisible. Y ese fue el antecedente de esta situación. Pero don Camilo, es que queda la impresión de que las disidencias pueden hacer lo que quieran y no hay consecuencias. Es decir, veíamos hace unas semanas lo que sucedía con los carros de la Unidad Nacional de Protección. Eso quedó en un llamado de atención y no pasó nada. Ahora estamos viendo esta instrumentalización de la población civil, de acuerdo con lo que dijo el señor ministro de Defensa, y más allá de una amenaza, no sucede nada. ¿Qué más tiene que pasar para que el Estado actúe, para que el gobierno actúe y no se quede en amenazas, en llamados de atención, en jalones de orejas, sino en consecuencias reales frente a la mesa? Sobre todo este tema de economías ilegales, porque es que el asunto no es solamente la extorsión, son todos los sistemas de financiación de grupos ilegales, no solamente los que están sentados en esta mesa, sino en otras. Frente a eso, la postura del gobierno pues ha sido, y por supuesto de la fuerza pública, el ministro ha sido muy firme. No está en cuestión la suspensión de ningún tipo de operación por parte del Estado o de la fuerza pública en particular frente a economías ilegales, llámese como dictamen. Frente a eso, la única orden que tiene la institucionalidad y que tiene la fuerza pública es actuar de inmediato para neutralizar, conjurar, desestructurar la acción criminal. Y eso es para todo tipo de economías ilegales. Cese el fuego no significa tolerancia ni omisión ni impunidad. Yo creo que tenemos una cosa muy particular y estamos haciendo una negociación con cese al fuego donde hay esa contradicción, porque es cese al fuego, pero no cese de la acción del Estado frente al crimen. ¿No? Hay regulaciones, hay compromisos. Es una situación compleja porque, por supuesto, cada iniciativa de la autoridad para destruir economías ilegales, pues encuentra resistencia, encuentra choque y altera el cese al fuego. Pero esa es la particularidad de cese al fuego. Entonces, cese al fuego, digámoslo así, sui generis, imperfecto, inestable, pero que es mejor una negociación con ese cese al fuego, sin límites de autoridad frente al crimen, que una negociación donde digan, no, pero sin negociación vamos a la guerra en toda la Amazonía y toda la Orinoquía. Entonces aquí hay que manejar la situación y yo estoy de acuerdo en que tiene que haber límites, líneas rojas, y en eso se está, por supuesto.
Sí, pero ¿cuáles son esos límites y esas líneas rojas? Porque todavía no lo logramos entender. Usted nos dice en esta respuesta que no cesan, digamos, las acciones de la fuerza pública en contra de las estructuras criminales. Sin embargo, cuando intentan hacer algo, secuestran, pues, a los soldados. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque si ellos tratan de hacer algo y lo secuestran y ese secuestro está, digamos, pues, no sé, meten a la población civil ahí para decir que no son ellos, entonces, al final, ¿a qué estamos jugando, señor Camilo? Mire, le voy a contar. En Colombia, piensen en una cifra de cuántas situaciones se han presentado de campesinos que han salido, han parado la fuerza pública, le han acercado y le han hecho retirar. Yo les garantizo que podemos contar, si evaluamos los dos últimos gobiernos, más de 4.000 situaciones. Muchas de ellas cuando la autoridad ha ido en unidades, por ejemplo, en erradicación de cultivos de coca. Se ha generado una dinámica así, esa es parte de la realidad. ¿Y qué hizo el anterior gobierno y el anterior frente a esas situaciones? En algún momento dijeron, bueno, eso es intolerable y se presentaron situaciones en las cuales hubo tragedias y disparos y masacres como la del Putumayo. Pero luego, desde hace ya muchos años, una directiva por parte del gobierno nacional diciendo, aunque se presente una presión de civiles, no se dispara contra civiles. Eso ha sido muy afortunado. Pero esa situación lleva a que las comunidades, sin necesidad de que esté atrás un actor armado, cuando hay una acción que ellos consideran que está afectándolos por alguna manera, porque tienen economías ilegales o porque tienen un control territorial, llegan y frenan a la fuerza pública, ¿no? Y eso es un tratamiento, esas situaciones las han tratado no como situaciones de guerra, no como situaciones militares, sino como situaciones de policía. Entonces, eso pues forma parte de una situación, como se bloquean carreteras, como hacen una serie son formas de lo que ha sido una dinámica social en este país y que tienen que ver con las raíces, características de un conflicto social y político, pero que no son operaciones de guerra. Y a mí me parece muy loable que la fuerza pública ni ahora ni del gobierno anterior haya entendido que frente a esta situación los que tienen al frente son actores armados secuestradores a los cuales hay que dispararles como objetivo militar. Eso no pasa. Está pasando ahora ni pasó en el pasado gobierno. Yo creo que eso tiene que mantenerse, un criterio de solucionar estos conflictos sociales sin caer en ingenuidad, por supuesto, hay que entender los entrelazamientos que hay en estas áreas de historia y los conflictos armados que hay entre los conflictos armados y los conflictos sociopolíticos. Pero si todos se colocan bajo el mismo color y todo es solamente un problema de criminalidad armada, yo creo que no se va a llegar como tiene que llegar en sus territorios. Tenemos en Colombia 450 municipios donde hay actores armados. Estos son las herencias de una historia, no son situaciones simplemente coyunturales. Y está demostrado que para llegar allá tiene que llegar al Estado social, el Estado de Derecho, y que la punta de lanza para la transformación de los territorios no es la operación militar. Son planteamientos estratégicos de cómo se construye la paz en los territorios que tiene que reflexionar este país, porque si no, la fórmula es muy sencilla. Para la fuerza pública, inmediatamente judicialización, metan presos y judicialicen 500 campesinos acusados de ser instrumento de la guerrilla. Claro, pero don Camilo, vayamos entonces también hacia el deber ser del Estado, por lo que usted señala. Y es que el ejército, así como la fuerza pública en general, deben ser garantes de la seguridad y del orden. Al dársele vía libre a este tipo de secuestros, al mirar hacia otro lado, no se está yendo en contravía del deber ser de de estas personas que representan al Estado. Es que finalmente uno entiende su explicación y su argumento, pero ¿cómo justificar que al ejército se le limite su movilidad? Yo creo que el ejército, la fuerza pública, la policía tienen un deber constitucional y deben cumplirlo, ¿no? Y al mismo tiempo también es cierto que eso tiene que equilibrarse con la función de la autoridad política, que tiene que considerar cómo maneja los conflictos sociales. Que el ejército va en este momento en el departamento del Cauca y hay un bloqueo en una carretera, pues llega a un punto y hay una gente allí que lo está bloqueando. Bueno, en el Cauca podemos hablar de otro departamento, es que el Cauca pues es la situación más crítica en estos días. Y estamos de acuerdo, y yo soy partidario de que tiene que garantizarse la movilidad, y que un trancón en una carretera es algo completamente perjudicial.
pero al mismo tiempo que hay que darle un tratamiento a los problemas que están ahí, al mismo tiempo que se afirma la autoridad, que se afirma la necesidad de garantizar el orden, al mismo tiempo se busquen las respuestas estructurales fundamentales a los problemas que están en juego. Si no, hoy llega el ejército, mete unos tanques, barre una carretera, quita a unos indígenas, a unos campesinos, ¿no? Y mañana el problema va a ser más agudo si no se ha dado respuesta al problema social. Es decir, el Estado es el que tiene que intervenir de conjunto, donde la fuerza pública es un componente. Decir que la fuerza pública tiene que arreglar todos los problemas en los territorios más difíciles, yo creo que caemos en una dificultad mayor. No, la fuerza pública es un componente de una acción integral del Estado. Yo creo que así tiene que tratarse. Y en estas zonas de las que estamos hablando, para no desviar el tema, ahí hay una problemática social real. Y esa problemática social real tiene que afrontarse. Y son interlocutores estos de las guardias campesinas y de las juntas comunales, son interlocutores sociales. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que allí hay una historia de conflictividad armada. Y eso es lo que hace más difícil, que uno no puede decir, el Estado no puede parar, metan los presos y aplíquense la justicia. Eso es una línea de pensamiento que no nos ayuda a solucionar el problema. Camilo González, el negociador en un momento de dificultades, pues buscando cómo tratar de contribuir a la paz total. Con acciones como esta, pues se ve difícil. Ojalá que superemos este episodio, uno más. Don Camilo, feliz mañana. Muy amable, don Camilo. Un saludo.